Y como siempre hacemos, vamos al Señor en oración primero. Ok, oremos. Señor, en el nombre de Jesucristo, estamos aquí, tu pueblo, tu iglesia reunida en esta casa de oración, para invocarte, para adorarte, para alabarte y también, Señor, para todos escudriñar tus escrituras y aprender de ellas y aprender de ti, Espíritu Santo, el cual reconocemos que eres nuestro Maestro y solamente eres tú quien nos ayuda, Señor, en la correcta interpretación de las escrituras y a tener, Señor, conceptos correctos de acuerdo a ellas. Padre, bendícenos, bendice cada clase que se está teniendo, Señor, en esta mañana, Dios, cada maestro. Danos tu bendición en el culto y bendice los que se dirigen aquí a tu casa ahora para la adoración de tu nombre. En Jesucristo oramos. Amén. Okay. Hemos estado en el libro de Hechos y la semana pasada estuvimos viendo la predicación de Pedro, ¿okay? O la predicación que surgió del milagro que Dios hizo a través de ello en la sanación del cojo. Hoy vamos a ver los resultados de esa predicación. Y antes vamos a buscar un versículo en Isaías capítulo 55. Los versículos 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. ¿Ya lo tienen? ¿Lo leemos todos juntos? Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Quiero hacer énfasis a esa frase donde dice, hará lo que yo quiero que se haga con esa palabra que sale de su boca. De la boca de Pedro salió palabra y salió el evangelio predicado, precisamente a los judíos. Y él mostrábamos en la clase pasada cómo él se adaptó a aquella audiencia, ¿okay? Y trató precisamente las necesidades que habían en medio de los judíos. Y vamos a ver cómo es que Dios esa palabra la usa y hace lo que Él quiere en la vida de las personas que la escuchan. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos 4. Vamos a estar viendo, vamos a ver cuánto podemos avanzar a medida que vamos viendo el capítulo. Hechos capítulo 4. Llegaba ya el momento de comenzar a sufrir por la causa de Cristo. Ya Cristo les había advertido de esta persecución. ¿Okay? Tenemos varios versículos donde Cristo les habló acerca de eso. Por ejemplo, está Mateo 10, 23, Lucas 21, 12, Juan 15, 20. Pero vamos a leer uno de ellos. A ver, ¿quién busca, por favor, Mateo 10, 23? Ajá. Ciudad, Sí. huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga. Fíjate, el mismo Señor Jesús les advirtió acerca de esta persecución. Todo el que está en la verdad de las Escrituras, en el camino correcto del cristianismo, va a enfrentar oposición, persecución, adversidades. Y a veces nosotros vemos estos versículos y pensamos en la iglesia primitiva. No, hoy día. Nosotros la semana pasada, ¿verdad? Que vimos mucho la noticia que salió en primera del internet, cristianos huyendo de Irak, ¿verdad?
huyendo porque los estaban obligando a profesar el islamismo, y muchos ya los habían matado y otros estaban huyendo de la ciudad. O sea, siempre el cristianismo ha tenido persecución, oposición. Por eso que nosotros tenemos que, cuando ustedes ven una religión que todo va así a flor de como dice, todo va muy bien, todo va mucho auge, y muchas multitudes y muchas cosas, es porque quizás no están teniendo la oposición. ¿Por qué? Por no estar en la verdad de las Escrituras y en el cristianismo correcto, porque Jesús se lo dijo a los discípulos y ya llegaba el momento de comenzar a experimentar lo que Jesús le había dicho. Mira los versículos 1 y 2, dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Dice, y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya la tarde. Los pusieron en la cárcel por predicar el evangelio. Okay, esto iba a ser el inicio de una larga persecución. ¿Por qué les echan en la cárcel? Porque había una ley judaica que les prohibía ejercer un juicio en la noche. Por eso dice en la tarde. Tenían que esperar al otro día. Pero ¿qué les recuerda eso a ustedes? ¿Cómo incumplieron ellos mismos esta ley judaica con Cristo? Porque a Jesús en la noche lo llevaron a juicio, incumpliendo sus propias leyes. Fíjense para que ustedes vean cómo se ensañaron con Jesucristo y violando sus propias leyes. Sin embargo, a ellos esperaron a que fuera la tarde para poderlos enjuiciar, y mientras tanto los pusieron en la cárcel. Pero vemos aquí en el versículo 4, hermanos, cómo siempre el evangelio tiene resultado, y como acabamos de leer en Isaías, la palabra nunca va a regresar vacía. Por eso es que nuestra labor es simplemente dar la palabra, repartir la semilla, hablar del evangelio, que al fin y al cabo los resultados siempre van a ser del Señor. Pero muchos, dice el 4, de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ya con el Pentecostés Dios había añadido ya 3,000. Ahora está mencionando solo los varones, 5,000. Quiere decir que no se contaban las mujeres o quizás niños menores de 12 años que hubieran habido allí. Pero fíjense la gran multitud de los que estaban allí, vieron el milagro de la sanidad del cojo, escucharon a Pedro hablar acerca fueron prácticamente 3 temas básicos en el mensaje de Pedro. ¿Ustedes se recuerdan cuáles fueron los 3 temas básicos? A ver, según estudiamos la semana pasada, o sea que a veces pedir un poquito. 3 temas básicos fueron los de Pedro. Una de las cosas que le dijo que habían matado su responsabilidad. O sea, el reconocer nosotros nuestra responsabilidad ante Dios de culpabilidad. A pesar de que haya sido algo, pues, ya preordenado por Dios, el ser humano siempre tiene que reconocer su responsabilidad ante Dios y su culpabilidad. Lo otro, ¿cuál fue? La soberanía de Dios, la responsabilidad de soberanía. Esa es lo que él dice, fue un tema. El otro tema que él tocó, el arrepentirse y convertirse. O sea, arrepentirse y convertirse ¿de qué? Dijimos 2 cosas. Sus pecados, obviamente. ¿Y cuál era la otra? El concepto que tenían de Jesús. ¿Okay? Y el otro tema que tocó Pedro, la resurrección. Fueron 3 temas básicos que le chocaron. Los 3 le chocaron a estos sacerdotes, a este grupo que estaban escuchando. Número 1, al poner en ellos la culpa de la muerte de Cristo. 2, la resurrección, la cual ellos no creían. Y 3, obviamente, de que Cristo era el Mesías. Eso era algo que a ellos les disgustaba demasiado. Y por eso no resistieron y los echaron en la cárcel. Pero vemos que a pesar de eso, el resultado de aquella predicación fue que 5,000, dice, varones
creyeron la palabra, hermano. Quiere decir que ya vemos una iglesia creciendo en el conocimiento del Señor. Ahora, el 5 y 6 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la misma familia de los sumos sacerdotes. O sea, hubo una reunión, convocaron a un concilio, el jefe de la guardia del templo. ¿Quién era este jefe de la guardia del templo? Era un sacerdote de un rango inferior al del sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote era el principal, y había este sacerdote que tenía un rango inferior y era el jefe de la guardia del templo, gobernantes, ancianos y escribas. Cuando decimos gobernantes, no se refiere a romanos. Los romanos no se envolvían en estos asuntos de los judíos. Ellos solamente se envolvían en asuntos que fueran pertinentes al imperio, o cuando más bien veían que ellos fueron el imperio romano fue, como dice, aceptaba el judaísmo y todas sus cosas y su gobierno y todo eso, siempre y cuando no significaran un perjuicio para el imperio. Cuando ellos vieron que el cristianismo empezó a ser un perjuicio para el imperio, ellos sí comenzaron a perseguir. Pero hasta ahora el imperio romano no se había metido ni con los judíos ni con los mismos cristianos, los cuales ellos consideraban una secta de los judíos. Ahora bien, cuando dice aquí el gobierno, se está refiriendo al Sanedrín, o sea, el gobierno más bien del pueblo judío, ancianos y escribas. Este Sanedrín se componía de 71 miembros, ¿ok? Y ese cuerpo gubernamental lo formaban sumos sacerdotes en funciones, o que hubieran ostentado el cargo, y miembros de sus familias, jefes de tribus de familia. Los escribas eran los que consideraban doctores de la ley. Eran los fariseos y los saduceos. Mientras que los sumos sacerdotes y los sacerdotes eran saduceos, los escribas eran más bien los fariseos. La reunión fue con el sumo sacerdote Anás, y siempre que se menciona Anás, se menciona a su suegro Caifás. Caifás no era el sumo sacerdote oficial, había sido sumo sacerdote, pero cuando su yerno lo ponen como sumo sacerdote, él siempre aparece a la par de su yerno, así gobernando los asuntos del Sanedrín. ¿Quién era este Juan y Alejandro? No se sabe de ellos. Parece que tenían alguna función importante en el Sanedrín, pero no se conocen muchos datos acerca de quién eran ellos dos y por qué se les menciona así porque hay un grupo grande aquí reunido y sin embargo se mencionan estos dos nombres, pero no se saben quiénes eran ellos, ¿ok? Los saduceos eran los ricos, los influyentes, era la aristocracia, los que ocupaban las altas posiciones políticas y se caracterizaban por negar la resurrección, negar los ángeles o todo lo que tenga que ver con espíritu. Y ellos se involucraban más en la política misma de los judíos que en la religión. Los saduceos viene de una secta de Sadoc, ¿okay? Era un sacerdote de la época de David. Usted lo va a encontrar en 2 de Samuel 8:17. Es donde se encuentra mencionado este sumo sacerdote Sadoc. Y de él es que vienen los saduceos. ¿Okay? El caso es que se reúne este concilio, traen los apóstoles delante de ellos, ¿okay? Y más bien le hacen la misma pregunta que le hicieron al Señor. Miren lo que dice el versículo siguiente, el 7. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Habéis hecho vosotros esto? ¿Viste? ¿Con qué potestad o en qué nombre? O sea, ¿en qué autoridad hicieron el milagro y en qué autoridad enseñaban en el templo? Porque este grupo era quienes asignaban los maestros, ¿ok?
que debían enseñar al pueblo. No era que todo el mundo se podía parar allí y simplemente enseñar. Y si por eso le dice, ¿con qué autoridad ustedes hacen eso? Si somos nosotros los que asignamos los maestros de Israel. Entonces, Pedro precisamente se para. Y lo bueno a apreciar de Pedro, hermanos, es que ustedes se recuerdan cuando el juicio de Jesús, que Pedro estaba allí presente con Juan, y fue cuando Pedro negó 3 veces al Señor. ¿Okay? 3 veces. Sin embargo, vemos la misma situación, Pedro bajo amenaza, pero ahora vemos un hombre completamente diferente, un hombre cambiado. Y nosotros siempre mencionamos el ejemplo de estos apóstoles para mostrar el poder de Cristo, el poder de la resurrección de Cristo, y lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un ser humano cuando lo cambia, cuando el Señor verdaderamente nos cambia. Cambia nuestro carácter, nuestra manera de ver las cosas, nuestra mente, todo el Señor lo transforma y todo lo cambia. Por eso venimos a ser una nueva criatura. Vamos de un Pedro lleno de temor y de duda, que negó a Cristo 3 veces, ¿okay? Algo de lo cual él se arrepintió con llanto. Lo vemos ahora delante de aquel Sanedrín, hermano, que ellos no sabían qué iba a pasar con ellos de ahí en adelante. Ellos sabían que ellos tenían ya el ejemplo de lo que pasó con Cristo cuando Cristo fue traído ante este Sanedrín y Cristo terminó en la cruz. O sea, ellos no sabían qué iba a ser de ellos en el futuro, pero no les importó. Pedro, con coraje, se levantó, fue el que se levantó de ellos, dice el 8, para que nosotros veamos que no es por nuestra fuerza, sino es por el poder del Espíritu Santo, que sin ese poder del Espíritu Santo, hermanos, nosotros no tuviéramos el poder para testificar, el poder para defender nuestra fe, el poder para dar testimonio. Por eso fue que Jesús les dijo, yo me voy, pero enviaré poder para que ustedes me sean testigos. ¿Okay? Y el Señor se los dijo, ustedes los van a llevar ante gobernantes, ante quien sea, pero en mi poder van a poder testificar. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, porque mire cómo él comienza diciendo, ¿de qué delito? ¿De qué nos están acusando? Si al fin y al cabo lo que nosotros hemos hecho es beneficiar a un hombre que por más de 40 años estuvo en esas condiciones. Dice, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, yo me imagino que cada vez que Pedro les mencionaba este nombre, les revolvía la sangre por dentro. Cada vez que les mencionaba el nombre de Jesucristo. Y hermano, eso es cierto, muchas personas no resisten este nombre. Que se les mencione el nombre de Cristo, no, simplemente es un rechazo total, es algo que detestan. Detestan a Cristo como si fuera lo más repugnante. Mas sin embargo nosotros sabemos que Él es el Salvador de nuestras almas, Él es el Salvador del mundo. Y Él lo que vino fue a beneficiar nuestras almas, a darnos vida eterna y a salvarnos. Él no nos vino a perjudicarnos. Exacto, Él no dice la palabra, Él no vino a condenar el mundo, Él no nos vino a hacer daño. Dios no nos quiere hacer daño a nosotros. Dios lo que quiere es salvarnos primeramente y prosperarnos en todo aspecto de nuestra alma, poner nuestra vida en orden. Es lo que Dios quiere, beneficiarnos. Sin embargo, como Él dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y mire cómo vuelve a decirles, se nota en la valentía de Pedro, ¿okay? A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Se lo vuelve a hacer así como, sí Señor, sí, las dos cosas que para ellos eran tremendas. Cristo, la culpa de la muerte y la resurrección, que era algo que ellos no creían. Dice, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Dice el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Okay? Claramente
Esta era la predicación en contra de sus doctrinas. Pero hermanos, nosotros así debemos de proclamar el evangelio sin vergüenza, como dice Romanos 1:16. ¿Qué dice? Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y vamos a ser nosotros probados en esto. Que Pedro fue probado. El Señor se lo advirtió inclusive anteriormente. Vas a ser probado en tu fe y me vas a negar 3 veces. Y muchas veces, hermanos, en medio de nuestra vida, vamos a ser probados en cuanto a nuestra fe. Los jóvenes van a ser probados en sus escuelas cuando se les demande la fe. Cuando usted le diga, tú eres cristiano, ¿qué tú vas a decir? En todo momento, en toda circunstancia, no importa lo que esté pasando, tú vas a decir, sí, yo soy cristiano, yo no me avergüenzo del evangelio. Claro que no nos tenemos que avergonzar, porque los que se tienen que avergonzar son los que están en el mal camino. Ellos sí se tienen que avergonzar. ¿Okay? El 11 menciona algo aquí interesante, Pedro. Menciona una piedra reprobada. Es una aplicación al Salmo 118, 22. ¿Alguien lo lee, por favor? Salmo 118, 22. Okay. Quiere decir que lo que Pedro aquí les está mencionando a ellos no era algo ajeno a lo que ellos conocían, porque era parte de las profecías acerca de Cristo, que él iba a ser cabeza del ángulo. ¿Hay aquí entre nosotros algún arquitecto, ingeniero o alguien que sepa de construcción, que sepa explicarnos qué es lo que es una piedra cabeza del ángulo? A ver, hermano Willy. Ok, a ver, hermano. Por ejemplo, en esos arcos que se hacen, para poder sostener el arco ese, hay una piedra angular que es la que cierra. Y hace un ángulo. Esa es la que aguanta ese ángulo para que no se caiga. Okay, estamos viendo, se recuerdan, bueno, las construcciones de antes. Yo digo que las construcciones de hoy les debería dar vergüenza a los arquitectos al compararse a cómo era la arquitectura de esos tiempos. La verdad que es admirable cuando tú visitas Europa o visitas así ciudades antiguas y ver esa arquitectura que tenían menos, maquinarias para trabajar. Sin embargo, se esforzaban y se esmeraban en hacer unas obras tremendas, y esos techos circulares donde precisamente dependía mucho de esa piedra angular para que sostuviera todo aquello. Hoy día todo es cuadrado, es muy fácil hacer todo cuadrado y se acabó, ¿verdad? Pero en aquel tiempo se esmeraban en tener, como dice, orgullo en hacer obras de arquitectura. Sí, hay preciosidades, las iglesias, los templos que hacían antes, hermano, obras increíbles, obras preciosas. Yo digo, ya no se hacen ciudades así, ya todo es cuadrado y se acabó. Exactamente. Pero la cabeza del ángulo, hermano, fíjese, Cristo viene a ser la cabeza del ángulo. O sea, lo que el Señor está hablándonos aquí en términos así de arquitectura, es que Él está edificando su templo. Acuérdense que el Señor nos llama a nosotros los creyentes el templo del Espíritu Santo, la casa, este cuerpo que nosotros tenemos, donde habita, nosotros no lo vemos, pero habita realmente, hay que creerlo en fe, porque el Espíritu Santo es invisible, como Dios es invisible, Él habita en nosotros. Nosotros venimos a ser templo, casa de Dios, la cual Dios está edificando. Por eso es que Él pone a Cristo como la piedra angular, el fundamento y la base. Por eso, hermanos, sin un concepto correcto de Cristo, olvídese que la persona no puede ser salva. No puede ser salva, no puede ser contada dentro del pueblo de Dios si usted no tiene un concepto correcto de quién es Jesucristo y lo que significa Él para su vida. Él es la piedra fundamental y dice el Señor que nosotros somos piedras.
y Él nos va edificando sobre Jesucristo, que es la cabeza del ángulo. Es lo que forma parte del cimiento general de un ángulo principal de un edificio. Es la piedra más importante de la estructura, por el apoyo que brinda y por lo que también simboliza. Se dice que era en esta piedra donde las compañías grababan el nombre de que ellos fueron quienes construyeron el edificio. Sobre esta piedra angular dejaban grabado su nombre. ¿Okay? Y Cristo viene a ser la piedra fundamental de la iglesia. Miren lo que dice Mateo 21, 42. Es lo mismo, viene diciendo lo mismo Jesús. Nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Todo esto, hermano, es un simbolismo. O sea, la palabra de Dios usa muchos símbolos para mostrar lo que es Cristo, lo que es la iglesia y cómo va funcionando Cristo con la iglesia. Entonces viene a ser la cabeza principal de la iglesia donde estamos edificados. Por eso es que les menciona esto, que es bien importante para ellos. Usted viene a una persona, por ejemplo, a predicarle el evangelio y usted le dice: Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Imagínese qué le dirá. ¿De qué habla este? ¿De qué habla? Okay, por eso es que entendemos que si Pedro lo incluye aquí, en su respuesta, es porque esta gente sabía lo que él estaba diciéndole. Él les estaba mencionando el Salmo 118, 22. Okay, y ellos sabían muy bien a lo que Pedro estaba implicando cuando él les menciona esto. Y el 12 ya lo hace de una manera más clara, más convincente, no necesita explicación, fíjense, y en ningún otro hay salvación. Qué frase tan tremenda. No busquemos en otro lugar, ni busquemos en otra religión, ni busquemos en ningún otro nombre. Dice claramente la Biblia ahí, ese versículo bien claro, que en ningún otro hay salvación. ¿Usted quiere vida eterna? ¿Usted quiere el día que usted se vaya de aquí ir al cielo y no ir al infierno? ¿Usted quiere gozar de la comunión con Dios? Tiene que estar en Cristo. Y al estar en Cristo, usted viene a ser un cristiano. Y usted tiene que profesar eso, hermano. Usted le dicen, ¿qué usted es? Usted tiene que estar seguro y decir, yo soy cristiano. ¿Por qué yo soy cristiano? A ver, si usted le preguntan, ¿por qué yo soy cristiano? A ver, ¿qué usted diría? A ver, mi hermana, ¿por qué usted es cristiana? ¿Yo? ¿Sí? Porque tengo fe en Cristo. Ajá. Ok. Vamos a ver otra persona. A ver, ¿por qué? Miriam, ¿por qué tú eres cristiana? Ok. A ver, otro más. ¿Por qué tú eres cristiano? En Cristo tenemos la salvación, sin Él no hay otra salvación. Ok. ¿Por qué? Caridad, ¿por qué tú eres cristiana? Porque yo soy seguidora de Cristo. Amén. ¿Tú ves? A ver, mi hermanita, ¿por qué tú eres cristiana? Porque te has salvado. ¿Qué más? A ver, hermano, ¿por qué usted es cristiano? Como mi vida, cambió mi corazón. Exacto. ¿Ok? ¿Alguien más que quiere decir algo? ¿Por qué yo soy cristiano? Claramente dice ahí, hermano, en ningún otro hay salvación. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo. No lo busque. A ver, Tony, ¿por qué tú eres cristiano? Te enseñó a perdonar. Eso viene en lo que es la transformación, el cambio que Él hace en nuestras vidas. Fíjense, no lo busques, hermano, ni en otra religión, ni en otro nombre. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay muchas personas que tratan de reconciliar las religiones del mundo, diciendo de que, y precisamente en esto, adoptan el relativismo que se vive en los días de hoy, donde todo es relativo, y si tu verdad es tu verdad, bueno, muy bien, estás bien con tu verdad. ¿Okay? Mientras que sea tu verdad, está bien, vive según ella. Ese es el relativismo de la nueva era, de la falsa religión que va a implantar el anticristo en el mundo.
¿ok? Lo que es el relativismo. Entonces hay muchas personas que han adoptado esa mentalidad y tratan de reconciliar todas las religiones como si toda persona tuviera su verdad y va a ser salva según su verdad. Y eso no es cierto. No es cierto porque nosotros no tenemos un Dios loco. Nuestro Dios no es loco, ni hace cosas absurdas. Él no te puede decir que la verdad de mi hermana está bien. La verdad, sí, aunque sea diferente, ella está bien. Aquel tiene su verdad, él está bien. ¿Qué clase de Dios es ese? Un Dios loco. Pero Dios no está loco. Claramente dice la palabra de Dios que Cristo es el único camino al cielo. Y en esos conceptos nosotros tenemos que seguir. Y esa es nuestra verdad es Cristo, como menciona Pedro aquí en... Déjenme buscarles ese pasaje que a mí me gusta mucho. No. Pedro o Juan, un versículo que a mí me gusta mucho, no lo tenía en mis notas, es Juan. Cuando dice Juan, en primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces los demás dirán, sí, eso lo dices tú porque tú eres cristiano. Claro, esa es tu verdad. ¿Ok? Ahora, la cosa es, ¿qué es lo que es razonable? ¿Qué es lo que hace sentido? ¿Qué es lo que verdaderamente estamos viendo en la vida? La palabra de Dios se está cumpliendo, hermanos. ¿Sí? Que como usted decía, hay muchos que creen que están en la verdad. Para algunos una verdad es tener una mediadora que va al Hijo, o para nosotros la verdad es Jesucristo. Pero la realidad de los hechos comprueba que la verdad nuestra es la que está correcta. Obviamente, ver una palabra que se está cumpliendo proféticamente, todo lo que dice la palabra se está cumpliendo, la realidad de nuestro Creador, ¿okay? De que Dios es el que creó el cielo y la tierra, de todas las cosas que hacen sentido. Sobre todo, una de las maneras de ver cuando una religión es falsa o incorrecta es la manera como trata con el pecado. Si es tolerable con el pecado, hay que tener cuidado con ella. Porque una de las cosas prototipos del cristianismo es santidad de vida. Porque nuestro Dios es santo. Y nosotros sabemos que somos imperfectos y estamos luchando y tratando por esa santidad. Pero no tenemos otra medida delante de nosotros que una perfecta santidad. ¿Okay? Pero cuando una religión es tolerable con el pecado, juega con el pecado, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el caso es que claramente aquí se lo dice Pedro a estos hombres temerosos de Dios, porque los fariseos y los saduceos eran temerosos de Dios. Hermanos, este grupo se esmeró en proteger a la nación de Israel, mantenerla monoteísta ante la influencia del helenismo griego, con todo el politeísmo que ellos practicaban. Ellos se esmeraron en mantener pura la religión judía, en el temor de Dios. Sin embargo, estaban mal. Estaban mal porque no habían aceptado a su Mesías. Y claramente Pedro le dice, ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, versículo 13, el 18, él sigue diciendo. Entonces, esta ya es la manera en que respondieron el Sanedrín. No abundó mucho Pedro, ya él les había predicado. Él simplemente presentó una defensa, como dice, clara, firme, definida, sin pelos en la lengua. Así se los dijo. A veces las pocas palabras bien dichas, concisas, hacen más efecto que un montón de palabrerías que no te llevan a nada. Dice, entonces viendo el denuedo, esa palabra es importante, eso es lo que viene de Dios, del poder de Dios, de Pedro y de Juan, miren, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Esto a mí me admira.
en el sentido que muchas veces los hombres se esmeran tanto en teología. Y yo siempre he dicho de aquí que mientras más usted estudie, mejor preparado usted está. Siempre hay que estudiar y siempre hay que profundizar las escrituras. Pero hay un problema con la teología, que muchas personas se vuelven tan teólogos que olvidan la práctica. Y hay también que tienen tanta práctica que olvidan la teología, en vez de mantener un balance entre las dos cosas. O sea, practican tanto que se olvidan de aprender, que es importante en las escrituras, escudriñar las escrituras, pero está el otro extremo, que están continuamente con un libro delante y se olvidan de la práctica, se olvidan de poner en práctica lo que el Señor les va enseñando y guiando. Y vemos aquí hombres que claramente ellos decían, son gente sin letra del vulgo, habían sido pescadores, sin conocimiento. Sin embargo, vemos cómo el Señor, hermanos, por eso dice Corintio, Él coge lo vil del mundo, lo que la gente menosprecia, lo que la gente no le da valor, y es lo que hace así, Dios levanta y usa. ¿Por qué? Porque precisamente en esos se resplandece más su gloria y su gracia. ¿Okay? Porque se está viendo completamente los dones del Espíritu Santo en gente así. Hoy día se hacen estudios completos sobre Pedro, estudios completos sobre Juan. Se hace teología en estos hombres que eran gente de vulgo y sin letra. Fíjense para que ustedes vean. Y se hace teología en ellos. Y basado en lo que ellos predicaron y lo que ellos enseñaron. Miren, nosotros estamos los miércoles estudiando a Juan, las cartas de Juan. Sin embargo, Dios los usó. Lo que nos dice a nosotros, hermanos, es, yo estoy diciendo, mientras más usted estudie y usted lea, es mejor. Nunca se olvide de poner en práctica lo que el Señor le va revelando a través de los estudios. Nunca se olvide de eso, hermano. Pero es importante que nosotros no pensemos de que para ser usados por Dios, para llevar el Evangelio a una persona, para hablarle a otro, usted tiene que ser un doctor de la ley, un erudito de la palabra. No, usted simplemente tiene que ponerse en la disponibilidad del Señor y dejar que el Señor lo use para su gloria y honra. Y la palabra misma dice que Él va a poner en su boca las palabras que usted necesita en el momento que usted tenga que confesar a Jesucristo. Dice que eran hombres sin letras del vulgo y se maravillaban. Reconocían que habían estado con Jesús, aprendiendo de Él. Reconocer. Cuando una persona viene a estar, sabían que eran pescadores, que no tenían conocimiento. Pero habían estado con Cristo. Un hombre como un abogado, pero lleno de Habían estado con Cristo. Okay, que esa valentía, ese denuedo, yo me imagino que ellos pudieron ver en sus rostros, en el rostro de Pedro, cuando él se levantó y defendió. Es que en el rostro, en los ojos, en la manera de mirar, tú vas a reflejar tus convicciones y lo que tú eres y lo que tú. Cuando tú estás en la verdad, tú no tienes temor. Tú puedes con esa verdad, hermano, defender tu fe, mirarle al rostro a las personas, porque estás en la verdad, no tienes nada que ocultar. ¿Okay? Y eso se vio en ellos. Dice el 14 que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, dos cosas se unieron ahí. Vieron el denuedo. Ahí lo que yo veo es el Dios obrando. Dios en medio de todo aquello obrando. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. O sea, no podían negar que había ocurrido un milagro. Y era el hombre que estaba allí parado entre ellos como testigo. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Por eso que cuando estudiamos eso, fue bien importante la hora en que se realizó el milagro y la costumbre del judío de estar a esa hora en oración, a las 3 de la tarde. No lo podemos negar. Dice el 17, sin embargo, para que si no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante
a hombre alguno en este nombre. Entonces eso fue lo que más o menos ellos llegaron a la conclusión. No podemos hacer nada. ¿Por qué no podemos hacer nada? Lo que hicieron se hizo delante de todo el pueblo. Fue bien notorio. O sea, no podemos, aparte de eso, no se puede negar que ellos hayan hecho algo malo. ¿Ok? Entonces, como lo que hicieron no lo podemos negar, lo que vamos a hacer es amenazarles nada más. Y llamándolos, dice el 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sin embargo, miren lo que responde Pedro. Mas Pedro y Juan, los dos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vamos a analizar esa respuesta de Pedro. ¿Qué ustedes creen? Les intimaron. ¿Quién sabe lo que le habrán dicho? La próxima vez que los cojamos hablando de Cristo, los vamos a apedrear. ¿Quién sabe lo que le dijeron? Los intimaron, los amenazaron. Pero ¿qué encontramos aquí en la respuesta de Pedro y de Juan? La valentía que tenemos el Señor cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Se parece un poco a lo que está pasando. Creo que leí que pasó en Nueva York, que pusieron una ley ahora que en vez de poder usar la palabra Christmas, hay que decir holiday. Entonces ahí el gobierno está imponiendo una opinión que es contraria a la palabra. Uh-huh. Y eso es lo que está pasando aquí también. Ellos, siendo gobierno de los judíos, le están diciendo, no pueden usar esa palabra porque no se la van a permitir. Pues a Christmas que viene de Cristo, Christ. Uh-huh. Pastor, me pasó una pequeña cosita que tengo que decir. El año pasado, pues, a la muchacha que nos trae la correspondencia, la cartera, siempre dejamos pues, un pequeño bono, una postalita, y decía Merry Christmas. Y ella, cuando mi hija está en casa, le dice Merry Christmas, thank you, pero se puso, o sea, mi hija dice, mami, y digo, mija, tú sabes que aquí, esto ya está, y tú en Pensilvania te está pusiendo lo mismo. Parece que ella le funcionó aquello del Merry Christmas y God bless you. Uh-huh. A los 2 días nos dejó una notita. Thank you for the gift. Merry Christmas. God bless you too. ¿Tú ves? Funcionó. Sí, señor. Aprendió. De Cristo es primero. Uh-huh. Que noten que Pedro y Juan no les dice, pues sí vamos a predicar de Cristo. Ahí les dicen, les usa mucha sabiduría. Fíjate, le dice, juzgad, le dice a ustedes, yo no les voy a responder, juzguen ustedes, ¿qué es lo que es justo? Lo que Pedro le estaba diciendo, yo tengo la verdad, esa es la verdad, esa es la única verdad, juzguen ustedes. Si ustedes creen que nosotros podemos callar la verdad y seguir enseñando la mentira de ustedes, juzguen. En otras palabras, ustedes saben muy bien que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es nuestro primer compromiso, es con Dios, es con su palabra, antes que obedecer a los hombres. Y esto viene muy bien con lo que está pasando en este momento, hermanos, y nuestra relación con el gobierno. Nosotros no sabemos qué va a pasar, qué leyes se van a imponer que pueda perjudicar la iglesia, qué tendremos que hacer nosotros. Hay cosas que mientras, como yo digo, mientras que no vayan en contra de Dios y de su palabra, van a ser tolerantes, pero va a llegar el momento que cuando nos obliguen a nosotros a negar la fe o dejar de congregarnos públicamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tendremos que responder de la misma manera que Pedro y Juan. Entonces nos volveremos, como dice, incumplidores de la ley. Prácticamente nos van a perseguir. ¿Por qué? Porque nuestro primer compromiso es con la palabra de Dios. Ahora, es fácil ser cristiano en las condiciones en que estamos viviendo ahora aquí en Estados Unidos. Bien fácil. ¿Okay? Nosotros no tuvimos ningún tipo de problema en salir de nuestros hogares y venir al templo, congregarnos, tener este templo con sus puertas abiertas. No tenemos ningún tipo de problema con eso. ¿Qué va a pasar si las condiciones fueran diferentes? ¿Qué va a pasar con mi fe?
probar si la fe es genuina. Es que la fe no puede temblar ante esa situación, al contrario. Entonces uno demuestra, esta es mi fe, yo me voy a seguir reuniendo, aunque no pudiera ya yo, los hermanos me reúno aquí en mi casa. Bueno, la fe va a ser probada. Y precisamente en la semilla de sembrador dice que cuando viene la persecución, algunos dejan la fe, o sea, se vuelven apóstatas de la fe. ¿Ok? Pero yo pienso que el que ha sido regenerado, el que ha recibido nueva vida, el que tiene el Espíritu Santo, hermanos, el mismo poder, el mismo denuedo que Dios le dio a Pedro y a Juan para tener esta postura, para defender su fe y para decir estas palabras, la vamos a recibir nosotros de la misma manera. Y el que es un cristiano genuino no va a poder negar su fe. No va a poder, simplemente no puede. Aunque le cueste la vida, no va a poder negar su fe. Porque una vez que usted niega su fe y usted es un genuino cristiano, usted no va a poder vivir con su conciencia. Es que no puede. No puede vivir con su conciencia tranquila. Pero es bien importante que nosotros siempre tengamos pendiente que nuestra prioridad es obedecer a Dios y luego obedecer a los hombres. Y Dios es tan bueno que precisamente en su palabra es el que nos dice que nos sometamos a los gobiernos, que respetemos a los gobiernos. Porque mira, hay sectas que no quieren nada que ver con el gobierno. No respetan el gobierno, no respetan ni el himno nacional, ni la bandera, ni van a los ejércitos. Y eso es ir en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en su palabra dice que estemos sometidos a las autoridades. ¿Okay? Sin embargo, cuando el gobierno ya viene y hay dos cosas, te prohíben tu relación con Dios o te imponen hacer algo que sea en contra de la palabra de Dios, ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Y tenemos que dejar saber que somos cristianos y que vamos a obedecer a Dios ante a los hombres. Porque mira lo que dice 20. Simplemente no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es imposible, no se nos puede poner un bozal, no se nos puede callar. Lo que nosotros hemos visto y oído, lo vamos a decir. Dice 21, que ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hablando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Okay? No era por falta de ganas, créame. No es que no le tenían ganas de hacer con ellos, sino que le temían al pueblo. ¿Okay? Ya que no solamente ocurrió un milagro, sino que vieron que la predicación había influido en 5,000 hombres. No era un número pequeño. 5,000 contra 71 en un Sanedrín no es un número pequeño. Ellos le tenían miedo al pueblo por la reacción que pudiera ocurrir en el pueblo. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos 22 versículos del capítulo 4 de Hechos? ¿Okay? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos llevar con nosotros que sea importante, podamos aplicar a nuestras vidas? A ver, quizás alguien que no haya hablado, no haya dicho algo. En la clase yo no soy de facilidad de palabra, pero vemos que a veces topamos con personas que son testigos de Jehová. Y a veces yo hago esta pregunta. ¿Qué tú me ofreces? Me pregunta a él. ¿Qué tú me ofreces a través de tú? El hombre se queda en una balanza, porque no sabe lo que me va a ofrecer. Pero sin embargo yo tengo que responder a lo contrario. Dice, yo sí te ofrezco algo a ti. En el nombre de Dios te ofrezco que a través de Jesucristo tú tienes salvación. Se quedan con la boca abierta. Entonces quiero sacar de aquí también de la casa, yo saco también de esto, que tenemos que predicar sin miedo. En cualquier centro de trabajo a mí me han preguntado, ¿tú eres cristiano? Yo sí soy cristiano. No se lo niego a nadie. Aquí no queremos cristianos, tú decides. Yo no quiero que esté contigo aquí, yo sí te demuestro que yo sí soy cristiano. Tengo la verdad para decirte. Cristo te ama con todos tus defectos que tú tienes. Como yo soy así, así mismo te acepto. ¿Tú no me quieres aceptar? Es un problema tuyo.
saco en conclusión de aquí también que debo de aprender cada día, como dice usted, desecharon la palabra los edificadores. Ellos tenían los sacerdotes tenían el deber de edificar el pueblo de Dios. No lo A través hacían. de la palabra de Dios. Entonces Cristo viene a cumplir la ley. Ellos tenían que haber aceptado a Cristo. Entonces, no edificaron, No. lo rechazan. Exacto. Entonces, en esta parte que yo saco también, ¿cuál es el deber de nosotros y usted con nosotros? Edificarnos nosotros como iglesia. Usted es la responsabilidad Sobre que tiene Cristo. sobre de cada uno de nosotros, edificarnos nosotros para saber el camino correcto y saber predicar el evangelio Claro. a aquellos que no lo conocen. Y edificar sobre Jesucristo, porque por eso nosotros tenemos que ser, hermanos, cristocéntricos en todo lo que nosotros hacemos. Nosotros exaltamos a Jesucristo como cabeza de la iglesia, como Señor y Salvador de nuestras vidas. Él es el que el Espíritu Santo ahora a través de nosotros está glorificando a Jesucristo. Y por eso somos cristocéntricos. ¿Alguien más que quiera decir algo acerca de la clase? Lo que podemos aprender. Hermano Julio. Ok. Así mismo. Nosotros ahora, precisamente llevándola a la situación en que estamos viviendo, lo cual tenemos que votar sí al Amendment 2, ¿okay? Con relación a si se acepta o no se acepta el matrimonio homosexual aquí en la Florida, que si los cristianos, hermanos, no se levantan y se esfuerzan y se unen y dan su voz, ya hay muchos estados que ya han caído en esto. Que yo sé que, como dice, los días cuando vengan y se pongan como Sodoma y Gomorra va a venir Cristo. Pero nosotros mientras más podamos tenemos que dar la voz. Pero si eso llega a ocurrir, hermanos, y por lo menos vienen por ejemplo, yo como pastor y vienen a exigir un matrimonio, yo tengo que negarme, así me cueste cárcel, así me cueste lo que me cueste. Ahí es donde yo tengo que decir, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres y antes que a la ley. La hermana quería decir algo. Hay un programa acerca de eso, porque en California también van a votar para el programa ese matrimonio. Y pusieron un matrimonio en Massachusetts. En Massachusetts ya está aprobada la ley. Y al niño de 5 años le dieron un libro en la escuela acerca de un niño que tenía 2 papás. Y ellos fueron a protestar y dijeron que no había nada que podían hacer porque eso estaba aprobado en la ley, que eso era normal. Y apelaron. Y 2 veces ya van a la Corte Suprema, porque los padres no tienen el derecho de decirle esa tipo de literatura, tú no se lo puedes dar a mí. Sin embargo, la iglesia Unity los está aceptando porque ellos dicen que nosotros no debemos hacer acepción de personas. La iglesia Unity. Por eso le digo, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto, hermano. ¿Qué te iba a decir? No, pero estamos mirando la ira del Señor. California está ardiendo y va a seguir ardiendo. Y todos esos estados que están aprobando todo eso van a ver la mano del Señor en su partido. Amén, Michael. Hablando de California, Cape Coral no es la primera ciudad por Proche. Estaba leyendo que California. hay como 2 ciudades que le llaman las ciudades fantasma, que eso es a 5 casas y 3 casas. Mayelín. Estoy viendo en Vida Network que están implementando la vacuna para las niñas de 11 años residentes, para la vacuna por lo del cáncer. Sí, porque están diciendo de que garantizan que van a tener sexo antes de poderse poner la vacuna. Pero oiga, solo los residentes. La ciudadana no. No, los ciudadanos. Bueno, el caso, hermano, Una pequeña cosita Por eso nosotros tenemos que clases como esta que nos muestran a nosotros las convicciones que tenemos que tener y la firmeza que tenemos que tener en Cristo. Sí, no, yo tenía dentro de uno de los apartamentos que yo tenía en Puerto Rico, pero tenía alquilado a un extra que tenía 2 niños y estaba separada, el paso vivía en Atlanta. De momento yo veo otra mujer allí en el apartamento y la llamé. ¿Y qué está pasando? Pues ya los vecinos me estaban diciendo, busca la renta, y la vecina me dice, no, si yo se besan en ese balcón. Subí, le dije, Magali, necesito que me vacíes el apartamento hoy. Yo aquí no acepto lesbianismo, yo soy cristiana. Tú estás siendo lesbiana. ¿Dónde están ¿Qué tú estás haciendo a tus hijos? Entonces, te vas.
Tiene hasta fin de la palabra. Ok, hermano, ya se ha ido el tiempo. Eso es una A menos que sean frases. Ok, un versículo, Loida. Yo quiero decir el último versículo del Sermón del Monte, cuando Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Ok. Así que, hermano, nos despedimos. Hermana, sí. Martes pasado yo fui a recoger el reporte mío del accidente de la policía y me dice el policía que tenía el carro mío en town que yo tengo que ir a testify con el hombre que me accidentó, pero no tengo nervios de ir y testify. El abogado me dice que si quiero voy o que si no va mi abogado. Tengo nervios de ir y verle la cara a él, porque por eso está de hecho un poco muerto. ¿Sería malo ir o No, hermana. Nosotros cuando tenemos derechos, Pablo inclusive habló de sus derechos como ciudadano. El hecho de ser cristiano no significa de que tú tienes que abandonar tus derechos. El cristiano exige sus derechos, lo único que los exige de una manera correcta. Y en eso, tú sabes, también como cristianos tenemos que mostrar el amor de Dios y la misericordia muchas veces cuando somos llevados así a juicios y eso. Ser misericordia, pero también tenemos el derecho de exigir nuestros derechos. Así que ora al Señor para que te dé esa fuerza para poder ir. Estoy nerviosa de solamente verle la cara? Solamente imaginarme que tengo que irme para testify. Es difícil para ti, simplemente ten misericordia. Piensa que si hubiera sido lo contrario, hubiera sido tú la que hubieras provocado el accidente por alguna causa, y hubiera sido tú. Entonces, ponte también un poquito a juego, un poquito de balance en cuanto a eso, ejerciendo justicia, pero también un poquito de misericordia. ¿Okay? Porque nos levantamos, hermano, y nos despedimos. Okay. Señor, en el nombre de Jesús hemos aprendido como Pedro, Juan, tuvieron de nuevo, Señor, para enfrentar a estos gobernantes. Tiene que haber sido una situación difícil, pero, Señor, ellos experimentaron tu presencia con ellos. Y también pedimos, Señor, ese poder y ese denuedo para nosotros ser testigos en medio de esta sociedad en que vivimos, en el momento que nos ha tocado vivir, o las circunstancias que puedan avecinarse, que siempre podamos, Señor, tener en nuestra mente el obedecerte a ti antes que a los hombres, y salir de aquí sabiendo que efectivamente en ningún otro hay salvación, sino es en Cristo, y por eso no nos avergonzamos del Evangelio. En Cristo oramos. Amén.